En este video vamos a explicar los conflictos actuales y el tema que nos tocó es la guerra de Siria. Las integrantes somos Jocelyn Mailén Molina, Ortiz María Paz, Sandoval Yersul Teresita y Sura Recha Agustina de cuarto A. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad se convirtió en una brutal, sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. El 15 de marzo de 2011, en el marco de la primavera árabe, estalló un movimiento de protesta en Siria, gobernada con mano de hierro durante los últimos 40 años por la familia al-Assad Bashar. Sucedió en 2000 a su padre Hafez. En julio, un coronel refugiado en Turquía creó el Ejército Sirio Libre, compuesto por civiles y desertores del ejército. El movimiento de oposición se convirtió en una rebelión armada apoyada por Occidente, Turquía y países árabes. Los rebeldes conquistaron importantes feudos, especialmente sectores de la ciudad de Homs, centro, o barrio de Alepo, norte. En julio, los rebeldes lanzaron la batalla de Damasco, conquistaron algunas zonas de la periferia, pero el gobierno logró conservar el control de la capital. En marzo de 2012, el ejército retomó el control del bastión rebelde de Homs. Llevó también a cabo otras operaciones sangrientas, especialmente en Hama, centro, tras masivas manifestaciones antirrégimen. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y Militares denunciaron a partir de 2013 que los helicópteros y aviones del régimen empezaron a arrojar barriles de explosivos sobre los sectores rebeldes. En abril de 2013, el movimiento islamista chiita libanés Hezbollah reconoció que intervenía en Siria para ayudar a las fuerzas de al-Assad, miembro de la minoría alauita, una rama del chiismo. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y Militares denunciaron a partir de 2013 que los helicópteros y aviones del régimen empezaron a arrojar barriles de explosivos sobre los sectores rebeldes. En abril de 2013, el movimiento islamista chiita La guerra de Siria es un conflicto interestatal, ya que en él está involucrado más de un estado. A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificó. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo apoyado por el exterior y restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados. En 2012 los enfrentamientos llegaron hasta la capital Damasco y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban a Al-Assad y a los que se oponían a él. Adquirió pronto características sectarias enfrentando a la mayoría sunita del país contra los chiitas alauitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto. La rebelión armada de oposición ha evolucionado significativamente desde el comienzo de la guerra. Lo que se le conoce como la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente al-Assad, está formada por numerosos grupos de rebeldes integrados por diversos tipos de personas. Estos grupos incluyen tanto combatientes rebeldes moderados y seglares como el Ejército Libre Sirio, así como grupos islamitas y yihadistas. Y entre estos últimos han figurado tanto el autodenominado Estado Islámico como el Frente de Al-Nusra, un grupo en sus comienzos estaba afiliado a Al-Qaeda y al principio de 2017 se fusionó con otros 4 grupos islamitas para convertirse en Tahrir al-Sham. Combatientes del Estado Islámico terminaron creando una guerra dentro de una guerra, enfrentándose tanto a la oposición moderada como a otros grupos islamitas, así como a las fuerzas del gobierno. Y en el conflicto también participaron los grupos kurdos, basados en el norte de Siria. A partir de 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia y otros 6 países, dirigieron incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria. Áreas involucradas: Rusia. El apoyo de Moscú a Siria se remonta a los tiempos de la Unión Soviética. El gobierno de Vladimir Putin se comprometió a defender al Assad con armamento y apoyo logístico, y a partir de 2015 su participación fue con ataques aéreos y bombardeos. Según Moscú, los objetivos de sus bombardeos no solo han sido las fuerzas rebeldes, sino también las del autodenominado Estado Islámico. Y según una comisión de investigación de la ONU, los bombardeos han matado a gran número de civiles. Estados Unidos. Desde el comienzo de la guerra civil, Washington se comprometió a ayudar a los grupos rebeldes.
Bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo de lanzar un bombardeo punitivo contra el gobierno de Siria por el ataque químico de 2013. Desde 2014 se han realizado más de 11.000 ataques aéreos contra posiciones de Estado Islámico. Y más tarde, en 2017, el presidente Donald Trump ordenó el primer lanzamiento de misiles estadounidenses desde el comienzo de la guerra civil contra una base aérea de Siria en respuesta a un ataque con armas químicas contra civiles. Reino Unido. Desde 2015, aviones de combate británicos han bombardeado posiciones de Estado Islámico en Siria. En 2013 consideró bombardear la infraestructura militar de Al-Assad por un ataque químico en el este de Damasco. Y tras nuevas acusaciones de otro ataque con armas químicas, el gobierno declaró que esto no puede quedar impune. Francia. Ha estado armando a los rebeldes desde 2013 y participando en ataques aéreos contra Estado Islámico en Siria desde 2015. Francia tiene vínculos históricos con Siria y un interés en el resultado de la guerra civil desde su inicio que no incluya a Bashar al-Assad. Además, el gobierno francés fue uno de los que abogó con mayor fuerza a favor de bombardear las instalaciones militares sirias en 2013. Canadá. Esta formó parte de la coalición liderada por Estados Unidos para bombardear posiciones de Estado Islámico en Irak y luego en Siria. Pero esas misiones fueron suspendidas en 2016. El primer ministro declaró que su país no participará en los anunciados ataques de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Australia. Al igual que Canadá, Australia se unió a la coalición que bombardeó Estado Islámico en Irak y luego en Siria. Uno de esos ataques en los que participó terminó matando por error a casi 90 soldados sirios que fueron confundidos con milicias del Estado Islámico. Irán. Este tiene interés en que Siria no quede bajo dominio sunita de Arabia Saudita. Su mayor contribución para apoyar al gobierno de al-Assad ha sido con tropas en tierra y miles de millones en asistencia técnica y financiera, pero también ha lanzado misiles desde Irán contra bases rebeldes en Siria. Holanda. En septiembre de 2014, Holanda decidió involucrarse en la campaña militar contra Estado Islámico, y hasta 2015 el país europeo había ejecutado centenares de ataques aéreos con aviones. Y en 2016 decidió intensificar su participación en ese país con bombardeos a las rutas de abastecimiento del Estado Islámico entre Siria e Irak. Y otros países involucrados fueron Turquía, Arabia Saudita, Israel, Bahrein y Jordania. Consecuencias. Muertes. El 2 de enero de 2013, la ONU declaró que 60.000 personas habían muerto desde el inicio de la guerra. 4 meses después, la cifra se incrementó a los 93.000. Se calcula que al menos la mitad de los muertos confirmados son combatientes de ambos bandos, incluidos 52.290 gubernamentales y 29.080 rebeldes, con 50.000 muertes adicionales de combatientes no confirmados. Además, UNICEF informó que más de 500 niños habían sido asesinados a principios de febrero de 2012 y según informes, otros 400 fueron arrestados y torturados en cárceles. Las enfermedades infecciosas se expandieron en áreas controladas por los rebeldes provocadas por el saneamiento deficiente y el deterioro de las condiciones de vida. Violaciones de derechos humanos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, hasta 2015, al menos 70 periodistas habían sido asesinados cubriendo la guerra de Siria y más de 80 habían sido secuestrados. Los Estados Unidos declararon que se había identificado un crematorio cerca de la prisión que era utilizado para incinerar restos humanos y así cubrir las pruebas de aquellos crímenes de guerra. Tanto el gobierno como los rebeldes habían cometido violaciones de los derechos humanos. Las conversaciones de paz de 2014, conocidas como Ginebra II, se interrumpieron y la ONU responsabilizó al gobierno sirio para rehusarse a discutir las demandas de la oposición. En diciembre de 2015, una tregua local en Homs permitió la salida de combatientes rebeldes. Estados Unidos y Rusia negociaron en el 2016 varios acuerdos de cese de hostilidades que eventualmente fueron suspendidos. En enero de 2017, Rusia, Irán y Turquía anunciaron un acuerdo para un cese el fuego parcial, que tampoco llegó a tener éxito. Y más recientemente solo se ha logrado acordar treguas parciales, no siempre respetadas, para permitir la llegada de ayuda humanitaria a lugares como Ghouta Oriental.